Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Momento de hablar de economía con don Santiago García, economista, docente universitario, y hay una coyuntura económica importante, y es que el dólar cada vez gana más valor en el mercado, y en cambio las monedas en la mayoría de los países de América Latina se deprecian. Esto debilita las exportaciones del Ecuador, pues al estar dolarizado se vuelve un país caro, mientras se espera que aumente sus importaciones, y esta revalorización del dólar ha destronado incluso a la histórica fortaleza del euro. La divisa europea se hundió el 12 de julio hasta su nivel más bajo en 20 años, alcanzando temporalmente una paridad con el dólar. Esto quiere decir también que si los ecuatorianos vamos a Europa, pues vamos a encontrar algo más barato, pero también esto encarece las exportaciones. Eso significa que el dólar y el euro se venden al mismo valor en medio de una crisis energética en Europa que provoca esta invasión de Rusia en Ucrania. Una coyuntura que sin duda es mundial y que nos afecta. Gracias al doctor Santiago García, economista y docente universitario, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede decir respecto a al impacto que tiene esta situación de la paridad del euro, el dólar, sobre todo para nuestras exportaciones hacia Europa? Y bueno, toda la coyuntura económica que estamos viviendo, ¿cómo impacta al Ecuador todo esto? Incluso la devaluación del peso colombiano, por ejemplo, y esta situación del euro. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Verónica, por la invitación. Un gusto estar en Radio Sucesos, dirigirme al público. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una situación preocupante y esto va a marcar un poco la cancha para nuestro sector externo de la economía ecuatoriana, porque no vamos a poder escaparnos. Esto ya ha tomado cuerpo, está lo que se conoce como este fortalecimiento del dólar. Todo apunta a que se va a mantener en los próximos meses estas condiciones de un dólar fuerte. En Europa, por ejemplo, el tema del euro, hace 20 años, como bien lo hiciste referencia, estaba a la par, es decir, 1-1, y luego siempre ha estado un 15% más alto el euro contra el dólar, ¿no? Es decir, el euro valía más, pero hoy vale menos. El día de hoy está a 0.98 dólares. Entonces, todo apunta a que se va a mantener esto en los próximos meses. Y para que la gente nos entienda, el público entienda, por ejemplo, creo que es más claro cuando uno hace referencia al peso colombiano. Y el peso colombiano está a más de 4.500 pesos por dólar. Entonces, mi dólar, si me voy a Ipiales, tengo un dólar en mi cartera, saco a comprar algo y puedo comprar 4.500 pesos. Antes podía comprar el equivalente a 3.500 pesos. Hoy, porque un dólar más fuerte está equivalente a 4.500 pesos. Claro. Pero cuando le digo al colombiano que me compre, me dicen no, porque necesito más pesos y no tengo más pesos. Así que vas a tener que, ecuatoriano, esperar que no te voy a comprar mucho. Entonces ahí se entiende, Verónica, esto lo que estamos comentando, ¿no? Un dólar fuerte pues va a comprar más, vamos a importar más, y el dólar fuerte a su vez, por ejemplo, el europeo me va a decir, ¿sabes qué? Voy a esperar un poquito más y no te voy a comprar el banano porque necesito más euros para poder comprarte. Entonces es complicado, nos va a afectar lo que se conoce la competitividad cambiaria, a más que, y eso es una realidad, el Ecuador sí es un país caro en términos generales. También hay que decirlo, mal distribuida la riqueza, mal las cosas no son estructuradas de la mejor manera posible, eso también es cierto, pero lo uno no quita lo otro, ¿no? Somos un país caro, con unos costos crecientes, no tenemos productividad alta, por ejemplo, en los productos agropecuarios, nos cuesta mucho la innovación tecnológica en el sector manufacturero industrial. Bueno, ahí estamos, en una situación que hay que decirla difícil, complicada, y hay que ver cómo la podemos enfrentar. Ahora, una situación, Santiago, que, bueno, su criterio podría mantenerse, es una situación que podría cambiar, porque hay analistas que dicen que esta paridad del euro y el dólar no va a durar mucho, que más bien va a cambiar pronto. ¿Usted cómo lo ve?
No, ahí creo que es para debatirlo, no creo que vaya a cambiar rápido. Estamos viendo, por ejemplo, se viene un invierno en Europa y con las amenazas de no recibir el gas ruso. O sea, y todo apunta, estaba viendo las informaciones del Banco Central Ujú. Europeo, todo apunta a que van a subir las tasas de interés para poder también controlar la inflación, pero al mismo tiempo provocar recesión económica. Y una economía recesiva, es decir, que no produce, no es dinámica, pues tiene una moneda débil. Estados Unidos también está tratando de controlar la inflación, pero es una economía que bulle, que crece, que hay empleo. Entonces, no va a haber un empate ahí. El dólar va a seguir en esa perspectiva más fuerte y las otras monedas como el euro mismo no va a salir rápidamente de esto, ¿no? Y posiblemente caiga en un proceso recesivo. Algunos países ya Claro. están sintiendo la recesión económica. También la guerra brutal, esta Ucrania-Rusia, está pasando una factura terrible a todo el mundo. Y Europa creo que por su línea directa, muy cercana, pues también va a pagar los platos rotos de esta guerra y lo va a pagar ya, lo está pagando. Estamos viendo las notas de prensa que salen día a día, la preocupación del invierno, como digo, que viene, y eso se necesita gas, se necesita electricidad cada vez más cara, ¿no? Si uno pregunta al ecuatoriano que vive en Madrid, por ejemplo, las familias, nos dicen prender el foco, encender la luz cuesta ahora un ojo de la cara. Claro. Entonces no lo veo, sinceramente. Puede haber quizás algún reequilibrio dependiendo cómo vaya la economía estadounidense, pero que el euro nuevamente esté 10 centavos o 10% más alto que el dólar, no. Esto va a durar eh, al menos yo diría, un par de semestres más de aquí en adelante. Ahora, Santiago, ¿podemos explicaros también por qué el dólar está más fuerte? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Porque entiendo que también allá hay un proceso inflacionario importante. ¿Por qué se da esta situación? Y ahí ya son temas más técnicos, ¿no? Que la economía tiene que llevarnos a explicar y entender el proceso. Estados Unidos también en el año 2022, al inicio del 2022, dijeron, oh, sorpresa, tenemos la inflación más alta Ujú. de los últimos 40 años Wow. que no, el pueblo estadounidense no había sufrido una inflación del 8% en promedio, 9% que está actualmente. Se deben varias cosas, por ejemplo, en Estados Unidos se inyectó mucha liquidez, acuérdense, en el presidente Trump, el expresidente Trump y el señor Biden entregaban 1.600, $2.000 a cada familia para salir de la crisis del COVID. Entonces inyectaron mucho dinero, mucho también incrementaron el gasto público y lograron de alguna manera enfrentar el COVID, la recesión, el bajo consumo. La economía se reactivó, eso sí lo lograron, y se reactivó el empleo. Entonces la gente con dinero, la gente con empleo, la gente con ingresos consume. Entonces, en la medida que la oferta no reacciona con la misma velocidad, entonces se crea la inflación que ellos están viviendo. En el Ecuador, por ejemplo, no tenemos eso, tenemos una inflación, yo creo, bastante traída desde fuera. No es que tengamos más empleo, no es que tengamos más ingreso, algo nos estábamos recuperando después del COVID, pero eso ya se ha detenido, esa recuperación. Entonces, hay que entender así, Verónica, estos son movimientos que se dan dentro del manejo económico, dentro del funcionamiento económico, y en economía nada es gratis, ¿no? Todo lo pagas, o sea, todo va unido, todo está Claro. interconectado. Hago una cosa, obtengo otra cosa. Dejo de hacer algo, me sucede otro fenómeno, ¿no? Entonces, los estadounidenses, lo que sí decimos los analistas es que ha reaccionado rápido y la política económica la han hecho ya, o sea, han subido la tasa de interés enfría la economía y de alguna manera están controlando la inflación y los capitales, tanto latinoamericanos como los capitales europeos, dicen, bueno, me voy a Estados Unidos, ahí la tasa de interés está más alta. Acabo de ver una noticia del Banco Central Europeo el jueves, mañana se reúnen y lo más seguro es que suman la tasa de interés, pero meses después de lo que ha hecho Estados Unidos, y dicen que será el incremento de la tasa de interés en la zona euro
que no se ha hecho en 11 años. Es decir, todo el mundo está moviendo a la política pública, la política económica, de lo que no han hecho en años de años, pues hoy lo están haciendo. Sí, sí creo que Estados Unidos se ha movido más rápido y eso le coge en curva a Europa, le coge en curva por el tema de la guerra y aparece con una situación económica más débil, más frágil, se refleja en el euro. Ahí está la explicación. Entonces, Interesante. aquí hay que reaccionar, Verónica, tu pregunta me lleva al otro. Esto hay que reaccionar, hay que preguntarse qué quiere hacer el gobierno, qué va a hacer el sector privado, qué vamos a hacer la sociedad frente a esto que yo lo veo ya ni siquiera podemos decir, tal vez nos venga, no, ya está encima nuestro, ya Por está supuesto. la debilidad cambiaria, ya tenemos problemas de costos, ya tenemos problemas de aplazamiento de compras. Los europeos rápidamente han reaccionado y Europa es nuestro principal mercado de exportación no petrolera. Entonces, ya creo que hay que poner las barbas en remojo, como dice el proverbio. Creo que sí se entiende ese proverbio. Entonces, hay que movernos ya con políticas para un poco enfrentar esto, que no va a ser nada fácil de enfrentar. Amigos, son las 8:58. Dialogamos con Santiago García, economista, docente universitario. Y bueno, sobre lo que puede hacer el Ecuador, porque es un país dolarizado, tampoco es que tenga esta política monetaria, hay mucha libertad que digamos. ¿Qué opciones tiene nuestro país para evitar en menor medida este impacto que nos viene porque nos viene? Exacto, lo primero es tomar conciencia, ¿no? Y por eso es importante este programa, conversar contigo. Creo que queda clarísimo el mensaje. Esto nos viene porque nos viene, ya no hay dónde Así escondernos. es. Segundo, yo creo que se debe hacer varias cosas, por ejemplo, en materia de la exportación, creo que se debe revisar ciertos aranceles, ciertos insumos, tienes que bajar a cero, o sea, una vuelta para un poco neutralizar los altos costos. Si una materia prima está pagando impuestos, pues reducir ese impuesto llamado arancel. Si el ICD también creo que debería revisarse ciertos rubros, sobre todo dándole prioridad al sector exportador. O sea, finalmente el Ecuador funciona con dólares. Y los dólares o vienen por inversión extranjera, o viene porque nos endeudamos, porque el gobierno pide préstamo al FMI, o porque le da dinero el Banco Mundial, o porque los chinos nos prestan. Eso es la segunda fuente de divisas. Y la tercera fuente son los exportadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso, abaratar, facilitarle la vida al sector exportador, porque a los ecuatorianos nos conviene que el sector exportador siga funcionando en estas condiciones difíciles. Política clara de reducción arancelaria. No es fácil porque eso le quita en cambio recursos al fisco. Justo ahora que hay reclamos sociales que el gobierno tiene que hacer más gasto social, tiene que hacer más inversión pública, ahora le estamos diciendo que reciba menos impuestos y menos ingresos. Pero ni modo, hay que buscar esos equilibrios, para eso están los gobiernos, para ser estratégicos, para buscar las salidas, para buscar unos consensos y tratar de salir adelante, ¿no? Esto nos corresponde y es lo que la sociedad esperamos. Me parece también que hay que crear y pedir al sistema financiero nacional, tanto público como privado, cierta facilitación del crédito, oportunidad en el crédito para poder sostener la producción nacional y también la producción que se dirige a la exportación. Hay cosas más complejas, pero lo comento rápidamente, pero hay que hacer ya, hay que construir más cadenas productivas, hay que ser más eficientes en la cadena de aprovisionamiento, también hay que ser más inclusivos, hay que buscar ese aprovisionamiento para la exportación, apoyando al productor pequeño, apoyando a la pequeña empresa, invirtiendo en esos sectores, incluso desde el propio sector exportador, quizás le lleve a una menor rentabilidad, pero que se haga sostenible. O sea, este momento hay que sostener la exportación, seguramente no a los niveles de rentabilidad que quisieran o que sea posible. Entonces hay que invertir casa adentro, como digo, construyendo esas cadenas de aprovisionamiento de la mejor manera posible. Creo que hay que fortalecer los sistemas de comercialización en el exterior. La diplomacia tiene que convertirse en una diplomacia económica, estar presente en todas las ferias, ayudar a que la pequeña empresa, mediana empresa llegue a esas ferias, subsidiar en parte esa presencia. O sea, aquí creo el mensaje que quiero dar es el Estado tiene que hacer política pública, la empresa privada tiene que también reaccionar, ¿no es cierto? Que como ya lo estoy haciendo y buscar, como digo, estos
estas medidas, por ejemplo, cadenas productivas, presencia en ferias compartidas. Ya no pueden viajar 4 gerentes a la feria de alimentos en Hamburgo, ya ni modo, pues que viaje uno a nombre de 4 empresas, ya, pues eso habrá que hacer, pues hay que hacerlo. En fin, eso, Vero, no es fácil lo que se nos viene, pero creo que hay alternativas, tampoco podemos echarnos a la vera del camino a llorar, sino lo que nos toca es actuar. El gobierno que lo haga bien, las políticas que tiene que hacerlo, y el sector privado, los otros sectores, pues también comprometidos un poquito más unidad, necesitamos más trabajo conjunto, más pacto social, como decíamos algunas veces, para momentos difíciles salir adelante. Los colombianos lo ajustan la economía, devalúan y ajustan el tipo de cambio y van para adelante. Nosotros no podemos hacer eso, pero hay otras alternativas. No podemos, no es nuestra moneda. Entonces nos toca hacer más cosas para enfrentar esta crisis de competitividad cambiaria que ya está encima de nuestras cabezas en el Ecuador.